de aquí y de allá, de todos lados. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través del canal 24.1 y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Cordero, esto es De Aquí y de Allá. En este cuarto programa tenemos preparada una plática muy interesante de un zacatecano que es de aquí y de todos lados. Cualquiera puede buscar suerte en otros lados, pero solo los que son trabajadores logran construir su destino a base de esfuerzo. Somos de aquí y de allá, de todos lados. Iniciamos. En aquellos años, estoy hablando de 1960, 61, la discriminación era muy marcada y lamentablemente sufrimos. Yo, como niño o joven, sufrí esa discriminación en Estados Unidos. Los zacatecanos fuimos los primeros que emprendimos organizarnos, unirnos para trabajar en el bienestar de los que se quedaron acá. Tengo la fortuna de tener ahorita como unos 6 trajes que usó Vicente Fernández. De aquí y de allá. Sergio Armando Durán Quesada nació el 12 de agosto de 1948 en Nochistlán, Zacatecas. Durante 50 años radicó en Estados Unidos, donde se hizo licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Estado de California, dedicando así 35 años a la radio y la televisión. Además de los medios, Sergio Armando destacó por su trabajo para la comunidad migrante. Es cofundador de la Federación del Sur de California, reconocida como la primera organización de su tipo en Estados Unidos y cuyos integrantes también se cuentan entre los zacatecanos que idearon el programa 3x1, el cual ha servido como modelo internacional de desarrollo para las comunidades de origen en el tema migrante. Conocido como el Charro de Nochistlán por ser un notable seguidor del deporte nacional, también ha sido locutor en la Federación Mexicana de Charrería durante los últimos 25 años. Sergio Armando Durán Quesada es un migrante orgulloso de sus raíces que lo hacen ser un ciudadano de aquí y de allá. Hola, soy Sergio. Soy de aquí y de allá. Y ya como lo vio, en De Aquí y de Allá, el día de hoy tenemos pues a una persona que estimamos mucho porque también ya fue parte del sistema zacatecano de radio y televisión. Y ya sin más preámbulos, con nosotros Sergio Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte, Quique. De verdad es emocionante estar nuevamente frente a las cámaras y sobre todo en tu programa, que por cierto te felicito. Gracias. Y ojalá que siga adelante. Oye, y además nuevamente ya se extrañaba hacer esta dupla porque déjenme les comento así rápidamente que cuando entramos aquí al sistema zacatecano de radio y televisión, el primer programa, el primer proyecto al que ingresamos fue en compañía de Sergio Armando, donde también, pues bueno, la temática era migrante. Continuamos también, pero ahora desde otra perspectiva. Por eso estás hoy aquí con nosotros, porque bueno, todo el mundo te dice, el migrante para acá, el migrante para allá, el migrante ya está en Zacatecas, el migrante regresó desde hace ya tiempo, pero es que duraste muchísimos años. ¿Cuánto duraste en Estados Unidos? Pues fíjate que fueron 50 años de mi vida. 50 años. 50 años. Nochistlense de origen. Así es. Orgullosamente Cascán, orgullosamente nochistlense. Oye, ¿fue difícil dejar Nochistlán para ir a probar suerte en otros lados? Bueno, lo que pasa, amores amigos, es que, mira aquí que en esa época, pues yo tenía escasos 12 años. Entonces ya fue una decisión de mi padre que dice, pues mi padre se fue primero a Estados Unidos junto con unas hermanas. Y dice, bueno, tengo a mis hijas, pues me voy a traer el resto de los hijos. Y así fue como a los 12 años, pues ya no me quedaba otro, sino que ir con mamá, papá y mis hermanos. Estudiaste allá y además, no sé por qué le vemos todos a la comunicación. Estudiaste comunicación por allá en Los Ángeles. Así es, fue una inquietud que gracias a la herencia de un hermano de mi mamá, Pepe Quesada, en Guadalajara, fue locutor de la XAB, y por ahí me viene, ¿no?, esa inquietud, porque desde muy niño iba yo, ellos vivían en Guadalajara, y cuando los visitaba, pues me llevaban a la estación, y de repente yo, pues, un niño, entraba al estudio y me como que decía, ¿y esto qué es, no?
Pero así fue mi primer contacto con los medios de comunicación, con una estación de radio. Oye, se me hace muy curioso esto que me estás comentando, que yo no sabía de tus antecedentes familiares en Guadalajara, pero es muy curioso, bueno, hasta verlo por distancias, y si pusiéramos hasta en un mapa es Nochistlán, Guadalajara está cerca, luego Los Ángeles y luego regresas a Zacatecas. Estás haciendo como que un cuadrado y todo también tiene que ver pues con los sueños y con las ilusiones, ¿no? Para ti, ¿qué representa el haber entrado pues a este mundo de la comunicación? Porque bueno, si ya nos dijiste, te fuiste desde los 12 años y a esa edad pues es fácil al final de cuentas encajar en otra sociedad y en otra cultura. Sí, es una verdadera riqueza tener la oportunidad de tener las dos nacionalidades, de dominar los dos idiomas, el español como el inglés, y sobre todo de tener esa experiencia de vivir en otro país, acostumbrarte a las leyes de ese país, conocerlo. Y bueno, para mí fue agradable porque era un niño, me adapté muy rápidamente, aún que sí quiero mencionarte el hecho de que en aquellos años, estoy hablando de 1960, 61, la discriminación era muy marcada y lamentablemente sufrimos. Yo, como niño o joven, sufrí esa discriminación en Estados Unidos, que en aquel entonces era mucho más marcada porque no había tanto hispano. Entonces a nosotros en la escuela, por ejemplo, el no hablar inglés, le ponían en un grupo separado, ¿no? Entonces yo, niño inocente, decía, ¿y por qué yo no puedo estar con aquellos niños? Claro. ¿Por qué tengo que estar acá? Y era precisamente por la barrera del idioma, que estábamos aprendiendo inglés, pero bueno, ya nos fuimos adaptando al grupo regular de niños. Pero sí fue una discriminación que sientes horrible, fea, ¿no? Y menos, y digo, mucho más cuando eres un niño inocente que Claro. no comprende las cosas. Exacto, o sea, va la inocencia, va esa situación de nada de malicia y te preguntas muchas veces por qué me está pasando esto. Y a lo que estás comentando, y en estas épocas, en los 60s, también había mucha segregación racial en Estados Unidos contra la comunidad afrodescendiente, pero apenas estaba pues una comunidad hispana creciente. Y yo creo que esto también es un choque cultural hasta para los que son nativos de ahí de Estados Unidos, ¿no? Así es, inclusive los mismos mexicoamericanos, los mismos pochos, perdón la palabra, que así se conocían, pues ellos mismos nos discriminaban, ¿no? Porque acabamos de llegar de México, no hablamos el idioma, no sabíamos de las costumbres, y esos mexicoamericanos mismos pues nos discriminaban, como que tú no hablas inglés, tú no perteneces aquí. Y ahora han cambiado muchísimo las cosas. Oye, ¿ya cuando masticabas el inglés ya las cosas cambiaron o todo fue paulatino también, poquito a poquito? No, yo creo que una vez que te adaptas, una vez que hablas ese idioma que te puedes comunicar, entonces dije, ahora va la mía. A ver, es que aquí hay una situación muy interesante. Antes de entrar también a la situación de comunicación, porque también ahí hay muchas historias que contar. Esto de que la comunidad hispana apenas estaba creciendo, particularmente en Los Ángeles, California, también tuvo mucho que ver para que ustedes mismos se unieran y de esta manera hacer historia en Estados Unidos, hacer historia en México y sobre todo en Zacatecas con la formación oficial, con las organizaciones ya oficiales de migrantes. Fíjate que eso es muy cierto. Conforme iba pasando el tiempo, iba creciendo la comunidad hispana, nos daban mayor respeto para los mexicanos que llegábamos de primera generación, después de nuestros padres, pero luego después hubo una adaptación con los mexicoamericanos, como que ya uníamos fuerzas, y luego viene el crecimiento, se abren las puertas, hay oportunidades más de trabajo, de estudiar, y sobre todo ese punto es sumamente importante para los migrantes que nos fuimos primera generación, de que una vez que empezaron a educarse, una vez que empezaron a ir a la escuela, pues fue como fuimos creciendo, y luego ya viene también el momento de lo que me preguntas de las organizaciones, las federaciones. En el caso de los zacatecanos tenemos el gusto, fíjate bien, y esto es para sentirse contento, halagado, porque los zacatecanos fuimos los primeros que emprendimos organizarnos, unirnos
para trabajar en el bienestar de los que se quedaron acá, de las necesidades que tenía Zacatecas en aquellos años. Ya estamos hablando de los 70, 80, ¿no? Más a rato vamos a entrar en esta situación de los programas que se derivan a raíz de las organizaciones, pero también quiero detenerme tantito en una situación que me interesa mucho, ya sabes, porque pues es una platiquita. En la situación de comunicación, se ve ya en Estados Unidos, en la edad que te tocó, en aquellos entonces, porque ustedes fueron pioneros, llegan los hispanos, llegan los mexicanos en bola, vamos, órale, a hacer todos masa, pero es que llegan con todo y costumbres, y llegan con todo y artistas, llegan con toda una manera de hacer, de crecer y de rediseñar los medios de comunicación en esa parte de Estados Unidos. ¿Cómo te fue en cuanto a la comunicación? Y sobre todo también iban y ahí tuviste la oportunidad de conocer muchos artistas mexicanos que aprovechaban estas plataformas para estar más cerca de los latinos en Estados Unidos. Yo creo, Enrique, muy buena pregunta. Fíjate que a mí me ayudó muchísimo entrar a los medios de comunicación. Le batallé, como no tienes una idea, porque en aquel entonces llegaban personajes de la radio de Centro y Sudamérica y era muy difícil entrar a los medios. Sin embargo, la tenacidad, el gusto, el deseo me dio la oportunidad. Entonces, teniendo esa oportunidad o estando ya dentro de los medios, pues me tocó la oportunidad de conocer mucho más de los mexicanos, de sus costumbres, de las tradiciones, porque un mexicano se va a Estados Unidos, se va a Rusia, se va a Francia, se llevan los frijoles, las tortillas y se lleva carga todo. Con todo. Y el chile también. Que exacto. No falta. Sí, caray. Y es que, bueno, estaba viendo también, y ya lo vimos también al inicio, las imágenes cuando estábamos hablando de tu semblanza, pues te codeabas con puro grande, con puro representante mexicano que va directo al corazón, a la raíz y pues a las tradiciones. O sea, estamos hablando de zacatecanos como Antonio Aguilar y toda su familia, que bueno, ellos crecieron también parte de Los Ángeles. Y también representantes de la música nacional, como Vicente Fernández. Así es, esa es otra faceta muy importante y muy halagadora para este servidor, porque aparentemente por mi trabajo, mi forma de presentar a los artistas fue de que se sentían a gusto, ¿no? Y yo muy entregado para presentar sobre todo a mi paisano don Antonio Aguilar Barraza, que Dios lo tenga en su santa gloria, me dio la oportunidad de trabajar con él. Entonces ya era una relación de que cada año que se presentaba en el mismo lugar era una gira que realizamos año con año. Entonces, pues yo solamente hacía mi trabajo, pero aparentemente al señor le gustaba. Y luego más que era paisano, más que era zacatecano, había otros locutores, pero siempre me daba la prioridad de presentarlo, ¿no? Y fue como empecé yo con otros artistas y cada uno, fíjate, esto es sumamente importante, cada artista, y estamos hablando de don Antonio Aguilar, de Vicente Fernández, de Joan Sebastián, de Juan Gabriel, todos tienen un deseo muy particular en su entrada al espectáculo, su entrada, perdón, al escenario. O sea, cada quien le gusta. Sí, no es un estilo diferente. Claro, ¿por qué? Porque no es lo mismo presentar a don Antonio Aguilar en un lienzo charro a presentar a Vicente Fernández en un teatro, en un lugar distinto. Entonces se tiene que adaptar para ¿A quién presentaste primero y cómo fue la oportunidad? Don Antonio Aguilar, fíjate, porque yo trabajé en un lienzo charro, un centro de espectáculos, porque era un lienzo charro, pero después se convierte en la catedral del espectáculo. O sea, era una arena deportiva con una capacidad de aproximadamente 6,000, 7,000 personas. Entonces yo empecé a trabajar ahí por la cuestión de la charrería, los jaripeos y todo eso. Que te ha marcado la charrería, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pues mi pasión, y es un deporte muy mexicano, es el único deporte nacional por excelencia mexicano. Y con tanta presencia afuera. Oye, ¿qué se sintió la primera vez que presentaste a Antonio Aguilar? Te digo la verdad, todavía me acuerdo, mira. Me tiemblan las piernas, ¿no? Sí, pues una responsabilidad muy grande y que de repente me ponen a presentar a don Antonio y la verdad yo sentía muchos nervios, ¿no? Pero o lo haces o lo haces. Claro. ¿No? Y eso
Es muy importante que tú sientas ese nerviosismo cuando vas a hacer una presentación o un espectáculo que tienes 10, 20 mil, 30 mil gentes. Pues es una responsabilidad muy grande para poder dominar ese nervio y sacar tu trabajo adelante. A raíz de estas presentaciones que has realizado, hiciste también una relación muy estrecha, y antes de irnos a la pausa quiero dejarte esta pregunta, para que nos platiques precisamente de otro ícono de la cultura mexicana, tanto dentro como fuera de nuestro país. Estamos hablando de don Vicente Fernández. Con él hiciste también una relación muy estrecha, que incluso conservas cosas de él, además de los recuerdos, y una experiencia muy bonita también que tiene que ver con un reconocimiento que obtuvo Vicente Fernández en Estados Unidos. Pero regresando a la pausa, ¿nos lo cuentas? Claro que sí, estamos puestos y listos. Excelente. Gracias, Quique. Vamos rápidamente a una pausa, no se mueva porque regresamos con más sobre esta historia de Sergio Armando Durán. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos en De Aquí y de Allá. Ya lo sabe, en esta entrevista muy interesante con nuestro compañero, nuestro amigo Sergio Armando Durán, comunicador zacatecano que estuvo radicando en Estados Unidos varias décadas, y en su haber, pues bueno, se han dejado muchísimas anécdotas, muchísimas cosas en cuanto a la cultura, la organización migrante también. Pero antes de la pausa estábamos comentando y estábamos adelantando esta situación de que queremos conocer un poco más cómo fue la relación tan estrecha con el señor Vicente Fernández. Por ahí conservas, Sergio, algunas cosas que te dio el señor. Bueno, yo ya lo estoy acá ventaneando porque creo que hasta ya estás digno para montar un museo. Bueno, pues muchas gracias, buena pregunta, Quique. Fíjate que el lugar donde yo trabajaba eran unos mexicanos italianos que querían contratar a Vicente. Me tocó la fortuna de venir con esos empresarios a la casa de Vicente Fernández en Guadalajara para firmar el primer contrato de Vicente para ese lugar. Entonces ya ahí llegamos a la Guadalajara, venía yo con estas personas, logramos tener este contacto con Vicente, de poderle invitar a trabajar. Se hizo el primer contrato y ahí fue la primera ocasión que tuve un contacto personal con el señor Vicente Fernández, a quien agradezco porque fue una relación de amigo. O sea, el señor reconoció mi trabajo, sí, le gustaba cómo lo presentaba. Entonces, fue cada presentación que hacía él anualmente en Estados Unidos, siempre me invitaba. ¿Por qué? Porque yo me concentraba a hacer lo que al señor le gustaba. Yo no hablaba de Sergio Armando Durán, ni mucho menos, y empezaba. No, yo a lo que iba. Claro. Señoras y señores, aquí está el número 1 de la canción ranchera, el señor don Vicente Fernández, directamente de Huentitán, el Alto Jalisco. Se acabó, vámonos. El artista y a quien iban a ver era Vicente. Entonces, eso fue muy importante en mi relación con él, porque yo trabajaba, iba a lo que iba. Entonces inicié una amistad muy grande, muchos años de trabajo. Yo creo que fácil, fueron como unos 15 años, que anualmente hacía esas giras, que hacían las presentaciones en Los Ángeles, pero ya después me invitaba, oye, vente, vamos a Texas, oye, vente, vamos a Chicago. Y ya después era una cosa automática. ¿Ya eras el de cabecera? Sí. Así de sencillo. Ya era como parte de su mariachi, de sus ingenieros, de su locutor, de todo. Ya formamos parte del equipo del señor. Y como un gesto de agradecimiento, yo creo que a mí siempre me ha gustado la charrería, vestirme de charro, en fin. Y una ocasión me llamó a su camerino. Te habla Vicente. Señor, a sus órdenes, digo yo. Y lo primero que hace, estaba así en la cama, en el camerino, perdón, un traje. Ajá. Me decía, a ver, llévate eso. Y yo, pues no sabía ni qué, y de repente, uno de sus trajes que me regaló. Y ya después, entonces... No es cualquier cosa. No, y además, imagínate el valor que tiene, claro, ese detalle, ese traje. Pero luego ya después fue una amistad así, de amigos como tú, como Gracias. Tantos amigos que tenemos. Y le decía yo de repente... y esto es verdad porque siempre he sido muy sincero, muy honesto, muy transparente y además muy sencillo. Y le digo,
Vicente, le digo, pues, otro, ya me hace falta otro. Ya aburrí con este color. Entonces ya me dice, bueno, pues vamos a ver. No dice, no me dijo nada. Pasa el tiempo, me manda a hablar. Y al pase el tiempo, total, tengo la fortuna de tener ahorita como unos 5 trajes, 6 trajes que usó Vicente Fernández, que por cierto, uno en particular, un traje café, él utilizó en una película que hizo, utilizó ese traje y ese traje me lo regaló. ¿Y lo tienes tú? Sí. Esa película se llamó Toda una vida y ese traje yo lo tengo. Y tengo un recorte del periódico donde él está con ese traje que yo lo tengo, ¿sí? Entonces fue una relación muy hermosa. Experiencias también quiero comentarles, que Dios lo tenga en su santa gloria. Era un señor muy responsable, era un señor que se entregaba a su público y aprendes muchas cosas. Claro. Una ocasión se me hizo tarde, llegué tarde y siempre nos quería media hora, 1 hora antes del espectáculo. Ajá. Todo el mundo tenía que estar en sus puestos y yo llegué tarde y me regañó. La disciplina. Dice, ¿qué horas fueron de llegar? Pues yo le dije, pues es que había mucho tráfico, no me interesa, tú tienes que estar aquí en tal hora. Pues no me queda otra más que, está bien, señor. Pero al final de su presentación del espectáculo, llega y me abraza, como diciendo, pues te regañé, pero reconozco. Ya pasó. Ya así de ya, mijo, ya pasó. Sí. Sígale dando para adelante. Así es, o sea que fueron experiencias muy agradables. Bueno, a ver, vamos a adelantarnos muchísimo más. Después de también estar presentando a diversos artistas, de estar ya en la radio y en la televisión, también tuviste la oportunidad de estar dentro de las experiencias deportivas en los medios de comunicación. Uno de ellos, claro. Bueno, además de la charrería, me estabas contando hace unos momentos del box, pero también de béisbol. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de cuando trabajaba yo en televisión, el canal 34 de Los Ángeles, me mandaban a cubrir el equipo, por ejemplo, de los Dodgers. Iba a cubrir boxeo, iba a cubrir fútbol. Entonces me dio la oportunidad porque me gustaba. Entonces yo como reportero me lanzaba a los campos de fútbol a hacer entrevistas. Tuve la fortuna de entrevistar a Pelé, a muchos futbolistas famosos, a Hugo Sánchez cuando empezaba en la selección olímpica, que fueron campeones. Entonces se me dio la oportunidad también en el Olympic Auditorium, el Forum de Inglewood, lugares de espectáculo de boxeo. Estoy hablando de la época de Pepino Cuevas, la época de Lupe Pintor, de los grandes boxeadores de aquel entonces. Tuve la fortuna de entrevistarlos para la radio donde yo trabajaba, o sea que se me daba la oportunidad de cubrir todos estos deportes, y en Galavisión, por ejemplo, me tocó ser comentarista de box, porque me mandaban a las entrevistas de los boxeadores, corría con mi cámara y luego pasábamos en vivo las entrevistas que yo realizaba. O sea que tuve el involucramiento de box, de fútbol, de béisbol, sobre todo los Dodgers, cuando llegó Fernando Valenzuela. Por primera vez. Sí, fui el primer locutor en Estados Unidos que entrevistó a Fernando Valenzuela cuando llegó a Estados Unidos. Un día después que llegó de México, tuve la fortuna de entrevistar, primera entrevista de Fernando Valenzuela en Los Ángeles. Y con un latino también. Sí, o sea, cayó también de alguna u otra manera en blandito, ¿no? Porque pues llegas a otro mundo, me imagino, me quiero poner en sus zapatos, sí. Y llegas con un latino, eso te da más confianza, ¿no? Claro, y sobre todo cayó en muy buenas manos porque había un scout, que busca talentos, Mike Brito. Mike Brito duró trabajando con los Dodgers 40, 50 años. Y él fue el que descubrió a Fernando Valenzuela. Su manejador, Antonio de Marco, fue un locutor muy grande en Estados Unidos. Y entonces, lo que pasa es que durante 35 años de mi carrera en los medios de comunicación, me mandaban a cubrir algo y nunca decía que no. Órale, vámonos. Ahí está la clave, ¿eh? Agarraba la unidad móvil y agarraba mi grabadora y ahí voy. Me tocó inclusive para noticias, cuando estaba trabajando para la KW, me tocó entrevistar
a presidentes de Estados Unidos. Ronald Reagan, me habías comentado. Sí, Jimmy Carter también, que fue presidente. Entonces, aprovechaba. Yo me daba la oportunidad y me lanzaba. Nunca dije que no. Nunca dije no puedo. Siempre, primero Dios me acompaña y a ver cómo sale. No te digo que era una entrevista perfecta. No, pero de todos modos, sí, la entrega y sí, sobre todo. Y a disimular los nervios, ¿no? También. Sí, porque de repente es así como que, ay, caray, ¿qué más le puedo preguntar a esta persona? Hay que estar preparados No, también. y además en inglés, porque a un señor presidente como Ronald Reagan, que por cierto es muy amigo de don Antonio Aguilar, Ajá. porque lo tuvo en la Casa Blanca, lo invitaba año con año a la noche hispana de la Casa Blanca, muy amigos don Antonio Aguilar, y yo por ahí fue que también aprovechaba de estos contactos, ¿no? Para meter. Era muy inquieto, yo nunca le tuve miedo, no seré el mejor de los comunicadores, pero no me da miedo, y yo le entro con ganas, respeto y con muchos deseos de hacer las cosas. Oye, Sergio, pero no nada más le entras a la situación de comunicación. También eres una persona, eres un pionero, eres un zacatecano pujante, un zacatecano que ha colaborado con otros grupos, y otra vez regresamos al tema de las organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos, de las federaciones, de los clubes, que tuvieron la oportunidad, pues, de idear, de crear, de ser los artífices de diferentes programas a través de los cuales las comunidades zacatecanas se vieron muy beneficiadas. Ya estamos hablando, pues, de finales de los 90s, ¿no? Así es. Gracias a mi señor padre, don Pedro Durán, que el Dios lo tenga en el cielo, él era muy activo en la comunidad y él fue el primero que registró el Club Social Nochistlense. De ahí empiezo yo con mi club, a herencia de mi padre, a involucrarme en las federaciones. Tenía la inquietud a través de los medios, a través de la red donde trabajaba, de mandar saludos a los zacatecanos, paisanos. Y cuando empezaron las organizaciones, siempre estuve muy al pendiente para anunciar el desarrollo de los clubes, de las federaciones. Y eso me involucró mucho porque duré muchos años dentro de la primera federación de Estados Unidos. Soy pionero, cofundador de la primera federación de Estados Unidos, que es la del sur de California. Que no es cualquier cosa. Bueno, hasta ahora ha sido la madre de las federaciones, ha sido la primera federación. Y de las más grandes. De también. las más grandes en el sur de California. De ahí empezaron ya Chicago, empezó Texas, empezaron el norte de California. Pero la primera federación que me tocó integrar fue y es la del sur de California. Oye, después de todo este trabajo en medios, en las federaciones, de hacer artífices de programas como el 3x1, de dar las pautas para más programas que se crearon, por ejemplo, Corazón de Plata, que sigue vigente, regresar a Zacatecas, estar aquí tranquilo con la familia, con tu señora, me imagino que disfrutas más estando ahora sí que yendo de aquí y allá, ¿no? Estar en todos lados, pero se disfruta más ya con toda esta experiencia vivida. Sí, yo te mencionaba hace rato, es una fortuna tener este conocimiento de vivir las dos nacionalidades, haber estado en Estados Unidos y conocer y educarme, casarme, mis hijos, toda una vida. Y sin embargo, dentro de mi corazón siempre hay esa espinita. Quiero regresar a mi país, quiero regresar a mi estado, quiero regresar a mis costumbres, quiero vivir mis últimos días de mi vida en mi estado, con mi gente, con las personas que yo quiero, que yo apoyé por muchos años allá, pero que ahora estoy de regreso viviendo esas dos culturas y sobre todo con el afán siempre de estar apoyando a los zacatecanos. El contacto con CISAR fue precisamente con el programa de migrantes, Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque no me olvido. ¿Por qué? Porque yo conozco y sé perfectamente lo que se sufre en Estados Unidos, lo que después disfrutas, porque es un país de oportunidades. El que quiere prepararse, el que quiere salir adelante, tengo muchísimos paisanos zacatecanos que han logrado una fortuna. Y digo una fortuna, pero porque es gente honesta, trabajadora y han sabido aprovechar las oportunidades que ese país te da. Y yo ahora, aquí en Zacatecas, yo vivo aquí en Zacatecas, originario de Nochitlán,
pero a mí Zacatecas me encanta. A mí yo Zacatecas estoy enamorado de esta ciudad tan hermosa que tenemos y que yo vivo aquí. Claro, yo voy cada 8 días, cada 15 días a Nochistlán, voy y vengo, pero yo feliz de la vida aquí en Zacatecas. Agradecer la oportunidad que me brindas para poder enviar un saludo a todos los zacatecanos de Estados Unidos, donde quiera que nos vean a través de este programa muy acertado. Las redes también, sociales, que porque, son lo porque que nos las redes acerca. sociales, y felicitarte a ti, Gracias. a CISAR, por tener este tipo de programas para poder dar a conocer la trayectoria que tenemos los zacatecanos, que nunca nos olvidamos, que siempre estamos con el corazón en la mano para ayudar a nuestra gente, para nunca jamás olvidarnos dónde nacimos, de dónde venimos, nuestras costumbres. La prueba está que sigo dentro de la charrería a mis 70 y tantos años, pero no lo voy a dejar hasta Y que vas a continuar, ya antes de despedirnos, vas a continuar con Yo la mientras- charrería. Hay fíjate, sorpresas. Fíjate, bueno, tendremos una sorpresa. Se aproxima el Congreso y Campeonato Nacional Charro, que gracias al señor gobernador gestionó para que viniera este campeonato en el mes de octubre, y para ello pues vamos a darles una sorpresita y siguiendo el mismo paso del trabajo. Y yo, mientras Dios me dé licencia aquí que de trabajar, no importa la edad, que tenga fuerzas para trabajar, yo voy a seguir trabajando por el bienestar de mis paisanos, de Zacatecas y de todo lo que tenga que ver con Zacatecas. Ya para cerrar, Sergio, ¿volverías a vivir lo que has vivido? Híjole, yo creo que sí, pero así, de punta al final. Lo he disfrutado muchísimo, y sobre todo estar cerca de mis paisanos, de mi familia. Esto te abre una ventana para tener amigos. Claro. Hablando de locutores charros, en todo el país tengo amistades, en todos los lugares donde voy tengo amigos, y esa es una bendición de Dios, tener amistades, tener a mi familia, tener amigos como tú, Gracias. amigos como los que nos están viendo, y vamos de frente con todo. Muchísimas gracias, Sergio, por aceptar esta entrevista, y seguro estoy de que pues esta tu casa, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, no te olvida, y estoy seguro que tú tampoco lo olvidas. Así es que vamos esperando las sorpresas, vamos esperando aquellos regresos, así como regresaste a Zacatecas. Esperamos verte nuevamente por acá en aquello que te apasiona, y ahora pues también dentro de la charrería. Te deseamos agradezco, mucho Quique, éxito. y agradezco y felicidades a CISAR, al director, a todo el personal, a mis buenos amigos en la parte técnica. Pues ya no se diga, contigo y con todos los que están actualmente aquí en CISAR. Un abrazo, un saludo y mi agradecimiento. Gracias, Sergio. Pues nosotros continuamos con más, y no se vaya, porque seguimos de aquí y de allá. Regresamos. Continuamos. Nuestros paisanos, tanto dentro como fuera de las fronteras, deben estar siempre bien informados en materia nacional e internacional. Para ello, aquí les preparamos un resumen de los acontecimientos más relevantes generados esta semana. De aquí y de allá. Esto es Resumen de la Semana. A inicios de esta semana, una nueva caravana con cerca de 15,000 migrantes, la más numerosa en lo que va del año, partió de Tapachula, Chiapas, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. El medio France 24 dio a conocer que, según el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, más de 5,000 familias, incluyendo cerca de 93 mujeres embarazadas y 3,000 niños, integraban este convoy, en su mayoría conformado por nacionales, venezolanos, centroamericanos y africanos. Estados Unidos inicia el plan de inversión privada en Centroamérica para contener la migración, programa anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra estos días en Los Ángeles. Esta inyección de recurso es por un valor de $1,900 millones dentro del plan denominado Llamada a la Acción, y se suma al anuncio de diciembre de 2021 de $1,200 millones en compromisos del sector privado, en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard,
Wirecard, reportó la Deutsche Welle. Un profesor que recibió un disparo de Salvador Ramos, quien mató a 19 estudiantes y 2 maestros en una escuela primaria de Texas, dijo que se hizo pasar por muerto durante más de una hora para sobrevivir a la masacre. Arnulfo Reyes habló sobre esta terrible experiencia en una entrevista con ABC News y ofreció uno de los relatos más detallados del horror que se vivió dentro de la escuela primaria Robb el 24 de mayo, que terminó con la muerte de 11 de sus estudiantes, según replicó el diario La Opinión de Los Ángeles. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Estados Unidos, Brian Nichols, presentó esta semana una declaración de apoyo a cambios en la política pública migratoria por parte del gobierno de Joe Biden. En el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, el subsecretario aseguró que se buscará la promoción de una migración ordenada en la que también se integren países que enfrentan este fenómeno y que cuentan con políticas de protección temporal a extranjeros, como lo es México. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los senadores estadounidenses del Partido Republicano Ted Cruz y Marco Rubio para que presenten pruebas ante los señalamientos que realizaron sobre el presunto control del territorio mexicano a manos del crimen organizado. López Obrador también señaló al senador demócrata Bob Menéndez de amenazar con su voto en iniciativas migratorias del presidente Biden si se invitaba a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, y por ello, en vísperas electorales para Estados Unidos, el presidente de México conminó a los connacionales radicados en aquel país a tomar nota y no apoyar a la que calificó como gente de mala fe. Agradecemos al Colegio de la Frontera Norte por la colaboración de esta semana. En esta ocasión, el doctor Vicente Sánchez Murguía, investigador del COLEF, nos habla del contexto en el que se desarrolló la Cumbre de las Américas en su 9ª edición. Esto es Colaboración. Bueno, en un contexto amplio, diríamos a nivel global, tenemos lo que llaman pospandemia, que en realidad es una manera de referirse a la parte más aguda de la pandemia del coronavirus y los impactos que tuvo en la economía, rompiendo o de alguna manera fracturando las cadenas de valor y pues elevando los precios. Entonces tenemos una inflación que está afectando prácticamente todas las economías del mundo. Y luego a esto se suma el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, que también afectó o está afectando los mercados energéticos y los de alimentos, ¿no? Como son grandes productores ellos tanto de energía como, sobre todo Rusia, de energía, pero estos dos países también son grandes productores de alimentos, sobre todo de cereales y de fertilizantes. Entonces está afectando también a la economía a nivel mundial, y este es un contexto, digamos, más amplio. A nivel más cercano, pues la economía de Estados Unidos se ha venido recuperando de manera, digamos, más acelerada. De hecho, está casi en pleno empleo. Las economías como la de México están recuperándose, pero de manera mucho más lenta, y también en los dos países también tasas de interés al alza por la propia, como una forma de combatir la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, eso y el tema migratorio que está aquí también tenemos, pues, de cerca. Ya otra vez se habla mucho en los medios de una caravana de migrantes del Triángulo Norte que viene caminando desde la frontera sur hacia el centro del país. Entonces, es un contexto muy, muy, muy próximo que tiene que ver con las relaciones de nuestro país con el norte. Bueno, depende cómo esté organizada la agenda. Entiendo que en este caso específicamente, uno de los temas centrales de la agenda tiene que ver con el tema migratorio. Y justamente ayer la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un paquete de inversiones para Centroamérica, para el Triángulo Norte, ¿no? 2.300 millones de dólares. Entonces yo creo que sí es importante, diríamos, porque es un tema que está afectando a estos países no solamente del Triángulo Norte y de México con Estados Unidos, sino incluso de países más al sur, que también están luchando con flujos migratorios de diferentes direcciones, pero que pasan por sus territorios o que de alguna manera se quedan también ahí y les afecta en sus procesos sociales y económicos. Creo que podría tener un impacto negativo, diríamos, en términos de la relación en el corto plazo, pero más bien
de la relación a nivel más de ejecutivos, ¿no? De los gobiernos, específicamente de Biden y de López Obrador, ¿no? Porque, digo, por eso es que es como un desafecto, de alguna manera, que incluso le pidieron en varias ocasiones que y mandaron enviados especiales para invitarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez eso. Pero creo que es una pérdida de una oportunidad también para México, en el sentido de que está justo el foro para discutir temas que son como el tema migratorio, que para México es muy importante. Y también, pues, digamos, si el presidente tenía, digamos, o tiene este desacuerdo en términos de por qué se excluyeron a ciertos países, pues sería el foro donde se podría decirle directamente y con el apoyo de los demás países, decirle a Estados Unidos o al gobierno de Estados Unidos lo que tiene que decirle en términos de esas exclusiones, ¿no? Entonces yo creo que era el foro justamente, porque lo que se dice acá adentro pues es como para consumo interno, pero decirlo en el foro justamente pues yo creo que hubiera tenido un impacto mucho mayor si es que se quiere realinear o contrabalancear la relación con Estados Unidos en esa visión política específicamente. Pero creo que son tan fuertes las relaciones entre los dos países y tan fuerte la sociedad en términos económicos y culturales, que ya es muy complicado que estas cosas afecten de manera permanente las relaciones entre los dos países. Eso, de todas maneras, tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos anunciaron que en julio va a haber una reunión en Washington. Entonces, aunque digamos, por ejemplo, el gobierno de Argentina también anunció que el presidente de Argentina también visitaría en julio al presidente Biden en la Casa Blanca. Entonces creo que las dos cosas hubieran sido muy buenas, pero pues finalmente el presidente de México parece que ya tenía la decisión desde antes tomada. Va a tener un impacto en términos de cómo Estados Unidos delinee su política migratoria. De ahí va a ser importante cómo los demás países se manifiesten y qué tipo de acuerdos puedan tomar para sacar algunas ventajas, diríamos, en términos de cómo tratar ciertos temas. Y eso es todo por hoy. Agradezco muchísimo y en lo personal las muestras de afecto y los comentarios que recibimos. Recuerde que además de la transmisión de este programa en Canal 24.1 todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, nos puede ver a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentra como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, en la cual puede hacer comentarios, compartir a todos los paisanos de aquí y de allá, para que esto pues nos dé la facilidad de estar más comunicados y más cercanos gracias a las benditas redes. Recuerden que este espacio es de todos. Mi nombre es Enrique Cordero, soy de aquí y de allá, de todos lados. Seamos felices, y no, pues no. De aquí y de allá, de todos lados.